está escrito? ¿Está nuestro destino escrito en los cielos? Quizás todos nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? Si nuestro destino está escrito en los cielos. De acuerdo con un curso de milagros, no solo el destino está escrito, el significado de la vida también nos ha sido dado, y nuestra felicidad depende de que estemos dispuestos a seguir el GPS, o sea, el plan de Dios para la salvación, y la alternativa es seguir la guía de algo a lo que llamamos ego, que nos lleva por un camino ilusorio hacia un estado infernal en el que nos sentimos separados de la eternidad. Pero lo cierto es que nunca podemos perder el amor de Dios. El infierno solo puede venir cuando pensamos, y está escrito en bastardillas, pensamos que estamos separados de Dios. El infierno es un pensamiento y una ilusión. Siempre es posible despertar otra vez, renovarse y volver a casa. Acá cita una parte del capítulo 18, sección 1, donde dice: aquel a quien Dios ha llamado no debe prestar oídos a ningún sustituto. La llamada de los sustitutos no es más que el eco del error original que fragmentó el cielo. ¿Y qué fue de la paz de los que prestaron oídos a dicha llamada? Regresa conmigo al cielo y caminando junto con tu hermano, ve a otro mundo más allá de este hasta llegar a la belleza y alegría que ese mundo te ofrece. Los hindúes y los budistas consideran que los antiguos sutras son dichos verdaderos que fueron dados a una serie de antiguos maestros. Ya en el Evangelio de Mateo, Jesús dice que no es Él quien habla, sino el Padre a través de Él, y pide a los discípulos que no piensen en lo que han de decir, porque el Padre hablará a través de ellos. Después de meditar muchos días en una cueva, Mahoma dijo que se le había dado el Corán, que seguidamente recitó a los escribas. 3 mujeres santas de la tradición católica, Santa Hildegarda de Bingen, Santa Brígida de Suecia y Santa Teresa de Ávila, dijeron que sus libros le fueron dados. Santa Brígida de Suecia dijo que su libro le había sido dado en un instante. El prolífico compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart dijo que él no escribía sus sinfonías y conciertos, sino que le eran dados. Por supuesto, Mozart sabía escribir música. El famoso matemático indio Ramanujan dijo que él no inventaba sus teoremas matemáticos, recibía los teoremas a través de visiones de pergaminos de complejo contenido matemático que se desplegaban ante sus ojos. Solía decir: una ecuación no tiene sentido para mí a menos que represente un pensamiento de Dios. El autor contemporáneo Richard Bach dijo que él no había escrito su libro Juan Salvador Gaviota, sino que le había sido dado. Un curso de milagros le fue dado a Helen Schucman. Helen tenía una profunda comprensión de la psicología. Ella leía sus notas a su amigo, William Thetford, y él mecanografió los libros que luego se convirtieron en un curso de milagros. El curso está compuesto por el texto, el libro de ejercicios y el manual para maestros, y una vez completado el curso aparecieron 2 anexos procedentes de la misma fuente: psicoterapia, propósito, proceso y práctica, y el canto de la oración. Las ventas totales del curso en todos los idiomas superan los 3 millones de ejemplares. Más de 2,5 millones está en inglés y ha sido traducido a 27 idiomas. La segunda edición más vendida es la española, seguida por la alemana, la holandesa, la portuguesa, la italiana, la sueca y la china. El respeto público por el curso ha crecido consistentemente desde su publicación, y ahora se le considera un clásico de la espiritualidad moderna. El curso es increíblemente profundo.
y representa un nivel de sofisticación psicológica y de entendimiento de la psique humana que incorpora al mismo tiempo y trasciende la sabiduría de Freud, de Jung y otros grandes psicólogos y filósofos. Refleja las enseñanzas de los místicos de todas las confesiones y de todas las edades. Aunque transcrito en el siglo XX, el curso es verdaderamente un documento del siglo XXI. Si el curso hubiera aparecido en el siglo XIX, simplemente no habría sido comprendido. En una ocasión le pregunté a Ken Wapnick por qué creía que recibimos el curso en el último cuarto del siglo XX y me dijo que no lo sabía, pero de lo que sí estaba seguro era de que no lo pudimos recibir hasta después de la aparición en escena de Sigmund Freud, porque hasta él no tuvimos una psicología clara del ego. Freud entendió muy bien al ego y nos explicó cómo funciona. Él creía que el ego era una maldición para nosotros, que empeoraba a medida que envejecíamos y que moríamos con él. Al ser ateo, Freud no vio ninguna salida. Si hubiera estudiado a los místicos, si hubiera estudiado filosofía oriental, podría haberse dado cuenta de que es muy posible liberarse del ego y ser consciente de la eternidad. El curso de milagros dice que es un curso obligatorio. Otra manera de decirlo es, la vida no es una elección. Nos guste o no, estamos aquí. Nuestra tarea principal es vivir aquí, felizmente, y mejorar nuestra comprensión hasta que llegue el momento en el que podamos ver mucho más allá de este mundo y empecemos a recordar nuestro verdadero hogar en la eternidad. El curso dice que forma parte de un programa de estudios universal, pero no es una amalgama de la tradición espiritual, sino que representa una psicología espiritual que apunta hacia nuestro hogar y después nos lleva a él. El profesor del curso, Ken Mallory, dice: el curso vino a nosotros con el amor de Dios entre las palabras. Bien. Ahora vamos a adentrarnos un poco en la introducción de este libro, La Eternidad según un curso de milagros, donde se nos va a hablar acerca de justamente la diferencia entre lo que es ser eterno, ¿no? A ver qué entendemos por ser eternos, porque todos sabemos que nuestra vida corporal se acaba, salvo que haya algún otro que crea que la vida corporal continúa, ¿no? Bueno. La vida aquí en la Tierra tiene un final. Un día recibí una carta de una suscriptora de la revista Miracles de 89 años de edad, que decía: ¿por qué sigo estando aquí, en un cuerpo que ya no funciona bien? ¿Qué propósito tiene este cuerpo? Tengo tanta artritis y tanto dolor. Muchos de mis amigos ya están libres de sus cuerpos, pero yo sigo aquí, atrapada en esta silla de ruedas. Siento que estoy viviendo en una prisión. El dolor de espalda es horroroso. Este cuerpo es como una cámara de tortura. Detesto que otra persona tenga que ayudarme a hacer mis necesidades. En realidad no me gusta estar aquí. Esto dice una señora de 89 años. Procuro ser amable con las personas que cuidan de mí, pero mi vida no le sirve a nadie y está costando una fortuna mantenerme viva. A veces me siento como el Job de la Biblia. Basta de paciencia. ¿Por qué Jesús no me lleva a casa? Quiero acabar con este asilo de ancianos. ¿Por qué no ir al tanatorio? ¿Por qué no puedo volver a casa? Eso dice la señora, ¿no? Y continúa John Mundy. Dice: prefiero oficiar en funerales que en bodas o bautizos. Las bodas y bautizos son momentos de alegría, aunque sabemos que el 50% de los matrimonios fracasan, y así lo que una vez fue alegre se convierte en tristeza. En una ocasión vi a una novia dar un bofetón al novio antes de una ceremonia muy cara,
y supe con seguridad que aquel matrimonio estaba condenado. Solo duró 3 meses. Los funerales son tristes porque dejan un gran agujero en nuestra vida, pero también nos ofrecen la oportunidad de establecer conexiones más profundas. Las emociones de los asistentes están a flor de piel y están más dispuestos a escuchar y son más capaces de absorber las verdades espirituales que en las somnolientas mañanas de los domingos. Ver a una viuda asistir al servicio fúnebre, medicada con tranquilizantes, siempre es descorazonador. En una ocasión, en los años 90, una viuda me llamó varias semanas después del funeral de su marido y me preguntó si podía repetirle lo que había dicho en el servicio fúnebre, porque sabía que había dicho algo importante pero no se acordaba qué era. Estar plenamente presente a lo que uno está sintiendo se cuenta entre las cosas más saludables que se pueden hacer. Escaparse nunca es la respuesta. Hay que mirar la pena de frente. Las lágrimas deben correr libremente. Las lágrimas son sagradas y llorar es purificador para el alma. Un buen llanto hará que la persona se sienta mejor. El momento de afrontar la muerte debe servir para despertar, no para dormir. Como dijo Winston Churchill, si estás atravesando el infierno, sigue andando. En la tradición protestante, el servicio fúnebre incluye la dedicación de un elogio al difunto, la lectura de las escrituras, algunas oraciones, algo de música, y algunas personas querrán compartir sus recuerdos. Luego el ministro tiene como media hora para hablar en la vida, la muerte y la eternidad, y es improbable que alguno de los asistentes confronte sus puntos de vista. Este libro que vamos a explorar tiene 3 partes. La primera es una descripción de mis propios encuentros con la muerte. He tenido un total de 3 experiencias que me han ofrecido vislumbres de la eternidad. La más profunda ocurrió en 1976. La describo en una sección titulada Santo Infierno, que fueron las 2 palabras que pronuncié antes de dejar este mundo. Fue santo porque lo que salió de la experiencia, fue santo por lo que salió de la experiencia, pero fue un infierno al nivel del ego, puesto que supuso un encuentro con el final de la historia del ego. Después tuve un encuentro psicológico con la muerte en 2001, cuando me diagnosticaron cáncer de colon, me extirparon un tumor del tamaño de un limón y tras examinarme vieron que el cáncer se había extendido al sistema linfático. Afronté la posibilidad de morir en el futuro próximo y evidentemente sobreviví. La experiencia más pacífica fue en 2007, luego de contraer el virus de la Crohn, de la encefalitis, por una picadura de mosquito. Entré en coma y estuve varias semanas sin conocimiento. La segunda parte de este libro está basada en un examen de diversas experiencias místicas y cercanas a la muerte. Entre ellas, la experiencia cercana a la muerte de Eben Alexander, quien la describe en su libro La prueba del cielo, y la otra es la experiencia de Anita Moorjani, descrita en Morir para ser yo. La tercera parte de este libro tiene una exploración de lo que este increíble documento llamado Un curso de milagros tiene que decirnos sobre el significado de estas experiencias y sobre cómo se llega a ver la eternidad. Bien. A veces las óperas se inician con una obertura en la que se presenta a los personajes antes de que empiece la obra. Me gustaría comenzar introduciendo brevemente a los principales personajes que van a encontrar a lo largo de este libro. Mi querida esposa Dolores, mi amiga más antigua Shanti Rika Josephs, P.M.H. Atwater, una investigadora de las experiencias cercanas a la muerte,
y mi amigo y compañero en el camino de vuelta a la casa de Dios, el médico Rod Shelberg. Rod es director médico de 3 asilos de ancianos, así como del hospicio Bacon en Manshore, Maine. También es estudiante de un curso de milagros. Este libro, como el curso, trata sobre cómo centrarse con claridad en el camino que nos conduce a las puertas del cielo. Finalmente, todos los caminos místicos incluyen la conciencia de la eternidad, que trasciende lo que puede transmitirse dentro del limitado marco de las palabras. Sócrates dijo que no podía mostrarnos lo bueno, pero sí el aspecto que tiene un hijo de lo bueno. Así tal vez tendríamos una idea de qué es lo bueno. Como no podemos hablar directamente de qué es la eternidad, diremos muchas cosas sobre lo que no es. Una vez que nos liberamos de lo que no es verdad, podemos ver lo que sí es verdad. Bien. La revelación deshará el pequeño mundo onírico que hemos fabricado y nos permitirá ver otro mundo que nuestros ojos físicos nunca podrían encontrar. Sección 1. En ningún lugar como en casa. Impecablemente en el sendero en memoria del Dr. Ken Wapnick. En definitiva, la meta del curso es entender que tú no estás aquí. Eso lo dijo Ken Wapnick. Al guiar a tus hermanos hasta su hogar, estarás siguiéndolo a él. Eso lo dice el curso. Como este libro trata sobre la vida, la muerte y la eternidad, me siento obligado a empezar con algunas reflexiones sobre el Dr. Wapnick, sobre su vida, su trabajo y su marcha de este mundo. Este es el primer libro que escribo desde su deceso el 27 de diciembre de 2013 y no puedo dejar de mencionar su tránsito porque toda su vida fue una lección, un sermón, una enseñanza, una historia digna de ser contada. Él fue un ejemplo brillante de lo que significa vivir una vida dedicada a la verdad. Su existencia fue una demostración de que es posible aceptar la expiación para uno mismo, pues nos demostró que lo que él hizo nosotros también podemos hacerlo. Ken fue sin duda el hombre más bondadoso, sabio, responsable, maduro y profundamente amoroso que he conocido nunca. Y hay cientos, si no miles de personas que sienten lo mismo. Después de su fallecimiento, se recibieron más de 200 cartas conmemorativas. Él simplemente hizo lo que estaba llamado a hacer. Estaba enfocado, dedicado y comprometido. Y vivió su vida de tal modo que la santidad del Creador brilló a través suyo. Enseñar es demostrar. Y no hay nadie que haya demostrado mejor los principios del curso. Totalmente de acuerdo con el señor John Mundy, ¿no? Todos sabemos que mejor que Ken Wapnick nadie explicó este curso ni lo explicará. Por más que haya miles de facilitadores, ¿no? Hoy en día del curso de milagros. En 1991 escribí un artículo para Ken, para la revista Miracle, titulado Impecablemente en el camino. Nunca he conocido a nadie tan impecable como Ken. Él no solo era mi profesor principal, era y sigue siendo el principal exponente del curso. Estaba profundamente comprometido con su trabajo. Nos dejó una montaña de información en audio, video y escrito. Y en el espacio de 32 breves años escribió 32 libros y produjo 208 CDs, 55 DVDs y 206 presentaciones en YouTube. A pesar de todo este trabajo, su principal contribución fue que se situó
delicada y pacientemente en las mentes de todos los que estudiaron con él como un ejemplo de la amorosa presencia en la que podemos convertirnos. Su existencia misma se convirtió en un faro que anunciaba: venid a la luz que yo he elegido. La idea para mi primer libro, Aprendiendo a morir, en 1973, me llegó una mañana mientras estaba en la cama pensando en los servicios fúnebres que había escrito. Se me ocurrió que, adecuadamente dispuestos, había suficientes como para hacer un libro. Por aquel tiempo también era director ejecutivo de la rama metropolitana de Nueva York de Spiritual Frontiers Fellowship. Cuando conté a uno de los ejecutivos de la sede mis intenciones de convertir mis sermones en un libro, me pidió que le enviara una copia. Ellos tal vez querían publicarlo y lo hicieron. Curiosamente, fue a través de ese libro como conocí a Helen Schucman y Bill Thetford. Una de las maravillas de hacerse mayor es ser capaz de examinar el recorrido de la propia vida y ver cómo una cosa tuvo que llevar a otra. Como ya hemos dicho, la vida nos es dada, y eso incluye los encuentros accidentales.